Corintios 9, del 19 al 23. Ponte a mí. Primera de Corintios 9, ¿19? ¿19? Estoy en segunda. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Vamos a leer. Primera de Corintios 9, 19. Bueno, desde el 17, decía Pablo, dice, si anuncia, desde el 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hasta ahí, Padre, bueno, te damos gracias. Igualmente, Señor, sabemos que ahora, Señor, tenemos también una necesidad de compartir tu Evangelio, Señor, y que no lo hacemos por ninguna otra razón más que, Señor, por el motivo de tu Espíritu y de tu vida en nosotros, que nos lleva a compartir tu palabra, Señor, para que la gente pueda llegar a tener la salvación que tú has prometido y que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias. Mire, vamos a tratar de ver lo que Pablo está diciendo aquí, y quise tomar estos versículos de que Pablo decía que él no estaba ya sujeto a la ley mosaica. Sin embargo, para compartir la palabra, él se sujetaba también a ciertas cosas. Él se tuvo que, en un momento dado, quitarle el pelo y muchas cosas, ¿verdad? Según la ley, con el fin y el propósito de no ser tropiezo a los judíos. Pero aquí la cuestión es que él dice que él no estaba sin ley, sino bajo la ley ¿de qué? De Cristo. Entonces vamos a captar ahora sí lo que significa la ley de Cristo, la ley de Jesucristo. Y aquí es donde todos decimos, ya no estamos bajo la ley de Moisés, puedo hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Estamos bajo la ley. Hay una ley que nos está rigiendo y es la ley de Cristo. Y cuando se da un edicto de una nueva ley, ¿qué se hace? Aún aquí en México, ¿no, Josué? Que cuando se da una nueva ley, ¿qué se hace? Hay un periódico, ¿no? O sea, el diario. Entonces, aunque no es diario, pero está ahí. Sin embargo, ¿verdad? Ahí se pone y se da a conocer las nuevas leyes que el gobierno da. Se tiene que dar a conocer, saber. Y una de las cosas que se tiene que hacer, sobre todo,
es conocer esas nuevas leyes. ¿Por qué? Porque si no las conocemos, a lo mejor las desobedecemos o nos va mal o lo que sea. Y no podemos decir, por ejemplo, hay leyes en el aspecto que se hacen, en el aspecto religioso, el gobierno, que si nos prohíbe esto, nos prohíbe el otro, y ahí salen, hay leyes de negocios, de comercio, de civil, de todo. Y a los que les interesa, se van a meter para saber esa clase de ley que les va a afectar a aquellos, ¿sí? Por ejemplo, alguno de ustedes tiene un trabajo en un negocio o aún la misma ley. La ley nos obliga a todos a pagar ciertos, ¿cómo se dice? Impuestos, ¿no? Y si no sabemos, y si hay un cambio de ley y no lo sabes, o sea, de alguna forma todos los hombres, sobre todo los comerciantes y todos, están al tanto. Y por eso están los contadores, ¿verdad? Para informar los cambios de ley y todo lo demás, ¿sí? Bueno, aquí precisamente pasó lo mismo. El Señor dice que la ley mosaica vino por medio de Moisés, pero ahora la gracia vino por Cristo. Pero no entendemos por gracia como si no hubiera ley. Entendemos por gracia como si ya nos quitó la ley de Moisés y nos dejó libres. ¿Ya? No, hay que tener mucho cuidado, ahorita al final van a ver. Entonces, si hay una ley que impuso Jesucristo, y esa es la ley de Cristo. Y para eso nosotros somos las que lo debemos de conocer. ¿Usted cree que al mundo le interesa, o a los hombres, a los religiosos, les interesa conocer cuál es la ley de Cristo? Si a ti no te interesa, estás amolado, ¿sí? Los católicos, los romanos y todos ellos, cuando hacen sus leyes el Vaticano y los hablan, los tienen que mandar a hacer, a decir, ¿verdad? Ellos sujetan a esas leyes. Mormones, testigos, todos tienen sus propias leyes y entre ellos mismos tienen que estar informados. A los únicos que les interesa aquellos que están bajo aquel sistema o gobierno. A los que nos interesa las leyes de Roma o no, o están muy interesados, ¿ver? Ni siquiera saben cómo se llaman, menos, ¿verdad? Sus leyes y sus reglas de ellos. Pero sí nos deben interesar las leyes de Cristo, las leyes de Jesucristo, porque ahorita van a ver. Entonces, me da igual si hay ley o no hay ley, te da igual, vas a ver, ahorita verás. Cuando veas al final, verás si te da igual. Entonces voy a ir hablando sobre este tema. Debemos de entender de que somos los hombres, ahora sí, su iglesia, solamente somos siervos. Somos obreros, o como queramos llamarnos, ¿verdad? Somos algunos administradores. ¿De quién? De los bienes de la casa del Señor, así como dice que Moisés solo era administrador de los bienes de la casa del Señor. Todos somos solamente obreros, siervos, administradores de los bienes de la casa del Señor. ¿Me entienden? Nosotros no somos los dueños. Dios nos ha dado todo esto para administrar. Pero son de Dios todo lo que nos da Dios. Como lo es un hombre que es contratado o que es empleado por algún negocio, gobierno, lo que sea, por un patrón, una empresa o gobierno, y que en el momento que se hace empleado, no es socio, es empleado, ¿verdad? No es socio, es empleado, es un trabajador, un obrero. Inmediatamente que entra aquello, está bajo las órdenes para hacer lo que el contrato, el patrón, le manda hacer. En el momento que tú entras a un lugar, tú estás obligado a cumplir con lo que se te manda y se te ordena hacer. Mientras tú no estés trabajando, Josué tiene que cumplir en su trabajo lo que el director o las leyes que hay ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un contrato y en ese contrato tiene que uno cumplir lo que se le manda hacer. El empleado y el obrero o el administrador no va a hacer lo que él quiera hacer. En el momento que tú entras a esto, tú no vas a hacer lo que tú quieras. No podemos pensar, hermano, que si alguno de ustedes, como nuestro hermano Oscar César, está trabajando en Trooper, ¿verdad? Y que él entró a Trooper y que le dijo, ¿sabe qué?
voy a trabajar con usted, pero mire, yo voy a hacer lo que yo quiera y cuando quiera y como quiera. ¿Será cierto? Está loco, ¿verdad? No va a ser así. No es lo que quiera, sino lo que está para lo que está contratado. Y tampoco es para que cambie las reglas, no, es para que haga lo que ya está hecho, dicho. Ahora, esto lo tenemos que aplicar en el reino de los cielos, hermano, en la iglesia. Tenemos una libertad, pero no saben cuál es esa libertad realmente. Entonces, en el reino de Dios también todos estamos bajo las órdenes, bajo las leyes, los mandamientos, las reglas del reino de los cielos. Todos, hermanos, sean pastores, sean líderes, sea el que sea, todos estamos. Pablo decía que él no estaba sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿quién no está bajo la ley de Cristo? Pues ¿quién no está en el reino? Pero si nosotros estamos en el reino, tenemos que estar bajo las reglas del reino de los cielos. No somos los que vamos a dar leyes. Siempre en las iglesias también se acostumbra, aún en las evangélicas, ¿verdad?, a cambiar, a hacer leyes, a hacer reglas, mandamientos, ordenanzas o costumbres o hasta doctrinas de hombre, ¿verdad? No somos nosotros los que vamos a dar leyes, reglas, órdenes a Dios, hermano. Y también es muy importante en la oración, pero yo ahorita no me quiero meter en eso, ¿verdad? Pero vamos ahorita a ver que tenemos que someternos a lo que Dios nos ha dado, hermano, todos. Y no le vamos a dar leyes, reglas a Dios. Hazle así, hazle así. Sí, conmigo puedes tener esa libertad. No, todos estamos sobre esa misma obligación. Esto es igual, lo vemos en cualquier lugar. Si vas a entrar a ser parte de una escuela, ¿qué es lo primero? De una universidad, un trabajo, en el mismo gobierno, una sociedad, un club, en todo. Hay cosas que para que tú entres tienes que cumplir. Y una vez adentro, ¿qué haces? Ya entré, ahora sí, hago lo que quiera. Ya estoy adentro, ya puedo tomar un mes de vacaciones cuando no te dan más que medio día. Pues yo me doy un mes y haces lo que quieras. Para poder entrar tienes que cumplir con todo lo que ellos te piden. ¿Tú crees que vas a entrar a una escuela, a un trabajo así, y vas a poner tú tus condiciones? Y sí entro, pero siempre va. Y fíjese que en las cosas espirituales así somos. Sí, voy a entrar al reino, pero ¿cómo? Y pones tus condiciones, ¿verdad? Nada. En todo, los hombres tenemos que sujetarnos, cumplir, hermano, hacer las reglas, cosas que nos piden que hagamos. A fuercitas, hermano, a fuerzas. En el reino de Dios, en su iglesia y en el reino de los cielos, en el reino de Dios, por eso se llama reino. Tú no eres el rey. Nosotros no somos más que obreros o siervos que tenemos que estar bajo las órdenes de Dios. El reino de Dios a su iglesia tiene que también tener leyes. Ok, ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo una ley de Cristo y tal lo vamos a discernir. Mire, en su iglesia no se tiene conciencia de que también estamos sujetos bajo leyes, reglas, mandamientos de Dios que Dios ha dado a su iglesia. Ayer o antier veía algo muy interesante, o la otra vez lo dije, ya ni sé. Que por ejemplo, ¿a quién le dio Dios en el Antiguo Testamento la ley y los profetas? Toda la palabra. ¿A quién se la dio? A Israel, nada más. Y durante todo el Antiguo Testamento Dios solamente hablaba a Israel. Toda la palabra, ¿a quién fue dada? A Israel, no al mundo, no a las naciones, porque Dios escogió a Israel para eso. Pero ¿qué creen? Que en el nuevo pacto, ¿a quién Dios ha dado ahora la palabra? A su iglesia, a su iglesia. Todos los mensajes son a su iglesia, ya no es a la nación de Israel. La nación de Israel ahora como salvos, ¿verdad? O los que sean. Pero fíjese, ahora nos falta conciencia a la iglesia de que también estamos sujetos bajo leyes, reglas, mandamientos de Dios, para que yo pueda entrar al reino de los cielos.
Tengo que sujetarme. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tenemos que aceptar a Jesucristo, arrepentirnos. Son leyes, son reglas que son del Nuevo o del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento. Y esto es lo que empezamos a hacer. Pero eso no es suficiente. Muchos creen, ay, ya creí, ya según me arrepentí y hasta me bauticé. Y eso es todo. Hasta ahí se te acaba tu compromiso. Pues lo que no puede ser, hermano, tienes que entender. Estás entrando a un reino a donde tú tienes que sujetarte, no solamente para entrar, sino para permanecer. Para permanecer, que es lo más importante ahora. Permanecer, para que yo pueda permanecer en su reino, en su iglesia, en la tierra, y luego en el reino de los cielos. Y te va a haber más versículos. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir, obedecer lo que Dios me dice. No estoy para alegar, no estoy para imponer, no estoy para criticar, estoy para obedecer lo que Dios me dice. Muchos hay personas que pasan años y nunca se bautizan? Y dicen, pero ¿para qué me bautizo? Cuando es una ordenanza del Señor. Aunque no sea para salvación, es una ordenanza que tenemos que hacer. Bueno, ¿ok? Entonces, no solamente es entrar, hermano, es permanecer. ¿Cómo podía permanecer Josué en su trabajo? De los que están ahorita bajo un trabajo, el hermano, ¿verdad? Y decía Pablo, como es jefe, pues no, ¿verdad? Pero hermana, tú sabes qué debe de hacer, ¿verdad? Y no hay comida. Fíjate, cómo si no obedece Josué o el hermano a su jefe, a su patrón, podría permanecer y empezar a hacer lo que quisiera, a llegar a esta hora, a hacer lo otro, aquello, tal, lo que quiera. ¿Podría permanecer en su trabajo, hermano? No. Le pueden aguantar X tiempo, pero al ratito va a decir, ¿sabes qué? Aquí están tus chácharas y por favor, adiós. Debo de tomar para permanecer, también debo de cumplir lo que tengo que hacer, hermano. Lo que tengo que hacer en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Ahora piense, ¿podremos los hombres ser parte del reino de los cielos, de su iglesia de Jesucristo, sin obedecer su palabra, hermano? Pues no, es imposible. En ningún lugar, en cualquier situación, sin obedecer su palabra, sin hacer lo que Él manda, ordena que hagamos. Ahora aquí, a través de su evangelio. Aquí está la clave. La ley de Cristo está basada en el evangelio. El evangelio se hizo ley para nosotros a través de su evangelio. Y la mayoría, ya hemos escuchado, es que hermano, ya no estamos bajo la ley y quieren del Moisés y quieren hacer lo que quieren. No se dan cuenta que estamos hoy bajo una ley más estricta, más severa, porque no solo es la letra, no es lo externo, como decía José, es lo interno. O sea, Dios no solamente ve las acciones, sino la intención del corazón. En fin, ahorita lo vamos a ver. Entonces, como si en el Evangelio de Jesucristo el Señor no ordenara, no mandara la obediencia a lo que revela y a lo que manda por su Evangelio a su iglesia. No lo está haciendo al mundo, no lo está haciendo a Israel, lo está haciendo a su iglesia, a los hijos de Dios. Como si no hubieran leyes en el Evangelio, como si no hubieran leyes en el Evangelio de Jesucristo. En el momento que Dios da su palabra, eso se hace ley. Eso se hace ley, aparte de los 10 mandamientos que tenemos, ¿verdad? Mire, dice en Santiago 1:25, ahí ya se va entrando un poquito más, aclarando a lo mejor un poquito más el tema. Aclarando, aunque no está tan fácil de un mensaje, pero 1:25. ¿Ya la tienen? Dice, bueno, vamos a leer desde 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra
Y desde luego que aquí Santiago no está hablando tampoco de la ley mosaica, de la palabra del Evangelio, porque los gentiles ni siquiera conocíamos la ley, hermano, pero sí el Evangelio. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, fíjese, aquí es donde tenemos que ver atentamente, dice, no es cualquier cosa, en la perfecta ley, la de la libertad. Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, esta libertad de Cristo, esta ley espiritual, que es su palabra, no dice en la ley, y persevera en ella. Tenemos que seguir perseverando, no solamente es ya hice una cosa y ya se acabó. Cumplí con ella 1 año, medio año, 10 años, y ya después persevera hasta el fin. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios a fuerzas, todos los hombres estamos sometidos a las acciones, a fuerzas, hermano. Y luego allá la vueltecita, en el 2:9 dice, otra vez, en el 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y ya dice, no, si cometes adulterio, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley de Cristo. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley de la libertad? ¿Cuál es esa ley que el Señor nos ha dicho ahora? Que ahora estamos sometidos a esa ley. Es la ley de la libertad. ¿A qué libertad nos llamó Cristo? No de libertinaje, hermano. ¿Creen que libertad es decir, haz lo que quieras? No tienes nada que cumplir. Puedes hacer lo que quieras. Están equivocados, hermano. Bien equivocados. Se ha tomado y se ha distorsionado. Aquí nos dice la ley, el evangelio de la libertad, la ley de la libertad. Se ha tomado y se ha distorsionado como si el Señor Jesucristo dice, nos hizo libres, hermanos, para hacer lo que creamos, para hacer lo que queramos, sin que exista una obediencia a la obediencia a su evangelio, al evangelio de Jesucristo. El estar libres de la ley mosaica no implica que somos libres de obedecer los mandamientos y la ley de Jesucristo, que nos da por su evangelio. Ahorita les voy a dar otros versículos clave. El evangelio de Jesucristo es nuestra ley nueva. Ley de libertad. ¿A qué serviera libertad? Porque nadie de nosotros podíamos cumplir ningún mandamiento, ninguna ley de Dios, porque éramos esclavos de Satanás, del pecado. Hoy nos hace libres. Dice libertad para obedecer, no para que hagas lo que quieras. Si quiero, voy, si no, no. Si quiero, hago, si no, no. Eso estás amoladísimo, porque eso era lo que hacíamos antes, si queríamos esto, si no queríamos. Hoy no estamos libres para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, para creer y hacer y amar a Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, la ley de la libertad en Jesucristo es que nos hizo libres, que nos hace libres para obedecer sus mandamientos. Mientras una persona no sea libre espiritual y no haya renacido, nunca va a poder obedecer, ya sabe, los mandamientos ni la palabra de Jesucristo. Pero no nos hizo libres para no hacer, para no obedecerla.
Y muchos dicen, pero hermano, ya estamos, yo lo he escuchado, y hermano, estamos en la gracia. Si queremos obedecer, obedecemos. Y si no, pues de todos modos ya somos salvos. No, hermano. Tan mal, ¿verdad? Entonces, no para hacer lo que queramos, no, es para obedecerla. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado, que no podíamos hacerlo, no podíamos amar a Cristo. No teníamos amor ni para Cristo, ni para la iglesia, para los hermanos. Mire qué clarito en Romanos 6, qué clarito ya ahí nos habla el Señor. Qué clarísimo ahí nos habla el Señor desde el 6:15. ¿Ya lo tienen? ¿Qué pues? Decía Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley mosaica, ¿verdad? Sino bajo la gracia. La gracia es ley. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, y fíjese siempre la palabra obediencia, cuando tú estás sometido a tus propias leyes carnales, materiales, ¿verdad? No puedes ser libre, pero Dios nos viene a libertar. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién obedecíamos? A Satanás, al diablo, a nuestra carne. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Obediencia de qué? ¿A qué? Si no tenemos ley, si somos libres, ¿no? A la evangelio. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, fíjese la ley de libertad, es libertad del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Siervos. Tú no eres el que vas a imponer tus leyes, hermano. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir, obedecer la justicia. Porque cuando eras esclavos, aquí está, cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. No podíamos obedecer porque éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, la cual no podíamos obedecer a Dios, y hechos siervos. Un siervo es obediente, eso para obedecer a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. La santificación es obediencia también, a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. ¿Sí se entiende o no? Entonces, ¿para qué somos libres? A obedecer lo más que podamos, así al extremo. La gente dice, ay, no seas tan legalista. No, eso no es ser legalista. El someternos a la voluntad y a la obediencia a Jesucristo es porque es lo mejor, es porque tenemos esa libertad, es porque le amamos, es porque sabemos también que la obediencia es lo que Dios le agrada y que Dios va a premiar en base a la obediencia, a la sujeción que nos pongamos hacia Dios. Dios nunca va a premiar una desobediencia, hermano, entiendan. ¿Tú vas a premiar a tus hijos una desobediencia? No. ¿Tú vas a premiar a un patrón, a un empleado desobediente? No. ¿Por qué no entendemos que la obediencia es la parte que Dios nos está exigiendo? ¿Por qué? Porque nos hizo libres, porque tenemos libertad ahora. No es como tú quieras, hermano, por favor, porque se van a dar un tope en la cabezota, ¿verdad? Y chipotes. Cuando dijo o enseñó el Señor Jesucristo que los hombres, su iglesia, fueron libres de obedecer y de hacer su voluntad. Dígame, ¿qué versículo hay donde diga que el hombre es libre para hacer su voluntad? ¿No lo hay? Ninguno. ¿Eres libre para hacer la voluntad de quién? De Dios. Es muy diferente. No para que hagas tu voluntad. ¿Qué no entienden que nuestra voluntad está corrupta?
¿Qué no entiende que nuestra voluntad es carnal y que estamos luchando para no seguir haciendo nuestra voluntad? Y que estamos luchando para hacer la voluntad de Dios. Ay, pues mira, yo hago mi voluntad. Pues sí, ¿qué trabajo te cuesta? Nada. Pero empieza a hacer la voluntad de Dios y verás si no te cuesta. Ven a las reuniones. Pablito, si no puedes ir los sábados, ven los viernes. Porque si no, el chongo te va a agarrar peor. ¿Verdad? Tenemos que obedecer, hermano. Tenemos que obedecer. Cuesta, sí, cuesta la obediencia, claro. Claro que cuesta, no quiere decir que, ay, no me cuesta. Sí te cuesta y nos cuesta. ¿Cuándo entonces enseñó el Señor que su iglesia fuera libre de obedecer? Mire qué versículo tan tremendo, Mateo 5:49. Fíjese, por eso tengamos cuidado y no oigamos, ¿verdad? Ahora sí que enseñanzas que no sean de Dios, porque nuestra carne siempre nos va a llevar a la desobediencia. Nuestra carne siempre nos va a llevar a hacer lo que ella quiere. Es Mateo, ¿qué les dije? No, 5:19. No. Ya ven, si están despiertos. Dice, hasta que todo, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y fíjese, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y aquí viene, fíjese la exhortación. Mas cualquiera que los haga, y está hablando a la iglesia, está hablando del nuevo pacto, hermano, no está hablando de la ley mosaica, los mandamientos de Dios, ahorita van a ver, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí viene, porque os digo que si vuestra justicia son obras de justicia, no, yo soy justo, pero no, obras de justicia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, y luego fíjese lo que dice inmediatamente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Lo que decíamos, ¿verdad? Y cualquiera que matare será culpable de juicio en lo externo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes esto no estaba en el Antiguo Testamento, hermanos. Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Esto es parte de lo que Jesucristo dejó para nosotros hoy. Posiblemente esto los judíos ni lo toman en cuenta. Entonces, fíjese lo que dijo aquí. ¿Cómo? Qué clarito el Señor. ¿Qué quiso decir el Señor? Que no solamente es la letra. No, aquí revela que no solo es la obediencia a la letra. Ay, Señor, como sea, yo estoy cumpliendo con esto. ¿Y eso qué? Si te traen aquí a las fuerzas, si haces todo la voluntad porque te mandan a las fuerzas y no de corazón, no porque Dios verdaderamente te mueva a amarlo, a obedecerlo, sabiendo que la obediencia te va a traer buenas cosas, ¿entiendan? No me está hablando solamente de una obediencia externa a su palabra, como los hombres, los fariseos, la hacían y la cumplían. La obediencia que Dios nos está, no como Moisés, ¿no? A la obediencia a la palabra. El Señor nos está hablando y pidiendo a su iglesia una clase de justicia, de obediencia, de santidad, de obras, no solamente externa, sino interna. ¿No es más fuerte esto? Porque yo a ustedes puedo decir, no, pues fulanito y penganito parece bueno, mira, y no rompe un plato, pero el corazón está corrompido, como les decía, por afuera son, ¿cómo decía? Sepulcros blanqueados, pero dentro de hueso y de cochinada, telarañas. Entonces, Dios nos está dando esto no estaba en la ley de Moisés, esto es nuevo, en el nuevo pacto, y nos sigue hablando de otras cosas. La ley de Jesucristo está basada en lo que mandó, ordena hacer ahora en su evangelio. No estamos sin ley, hermano. No estamos sin ley. Esto nos va a juzgar en base a esto. En base a esto nos va a juzgar. Debemos tener temor de Dios. Entonces no estamos
libres. La ley de Jesucristo está basada en lo que manda, ordena hacer ahora a través de su evangelio. Y el Señor Jesucristo dice, juzgará a los hombres. Mire, aquí está, Romanos 2:1. Agárrese. ¿Pero de dónde? Pues solo de Cristo. Agárrese, porque ¿cómo me va a juzgar Dios? ¿Cómo me va a juzgar Dios si yo soy el consentido? ¿Qué consentido? Serás del diablo. El diablo tiene sus consentidos y son los más desobedientes. ¿Desde dónde veremos para que le entienda? 2.1, vamos a ver desde el 2.1. O sea, vea el argumento de Pablo, tan fuerte que es. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzga otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Está hablando del pecado y de lo malo. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, porque no hay arrepentimiento, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, conforme a la palabra, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dice, sino que obedecen a la injusticia, a las propias obras personales. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, del Moisés, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley externamente, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en el curso convecto, no? Cuando se les pregunta a la gente, ¿has mentido? ¿Has robado? Sí, entonces, ¿por qué tienen ya la ley escrita en sus corazones? Dice, y dando testimonio, ustedes lo están oyendo ahí, su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Sí, pero mire, aquí no vale nada, ni los razonamientos ni la justificación, porque dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí, a la ley, al evangelio de Jesucristo, no se puede negar. Ahora lo sabemos. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Ok, no, ya no tengo la ley, ya no soy libre. No, estás peor amolado, porque vamos a ser juzgados conforme a ¿qué? Al evangelio. Conforme a mí, no es a tu ley, no es a tu antojo, no es a tu mal. Es que yo creo que ya sé esto, yo que es lo otro, que aquello. No, tenemos que entender que vamos a ser juzgados más severamente por la ley del evangelio. Claro, para salvación, para galardón, lo que hay. Otros que ni siquiera le quieren obedecer, ni siquiera son salvos, ¿verdad? Pero ¿cómo va a juzgar Dios? ¿Conforme a qué? A su evangelio. No a las leyes de los hombres, no a la ley de la iglesia fulana, denominación mengana, sutana. ¿Ok? Y nombre, y otro versículo tremendo. Entonces, ¿cómo va a juzgar Dios? ¿Cuál ley de la libertad? La ley del evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Aquí está lleno de leyes, hermano. Está lleno de las leyes de Dios, el evangelio. Cuando empieza a escudriñar y dice, ay mamá, esto no lo había visto como lo que Dios me manda. Mire, tan solo voy a juzgar, dice, a su iglesia con la ley del evangelio, no con la ley mosaica. Y se cree que no hay ley de Jesucristo,
es su evangelio. Y mire lo que hace, lo que muestra el Señor en relación, fíjese, Mateo 25:14. Dice, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque esto no estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no juzgaba a Dios por esto. Mateo 25:14. ¿Y cuántos no sabemos esto? Todos, la iglesia sabe y conoce esto. Y aún así, tenemos que leer la de los talentos, ¿no? Vamos a leerla rápidamente, no está muy larga. Dice, porque el reino de los cielos, fíjese, no dice el reino de Moisés, el de la tierra, no, el reino de los cielos de Cristo, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Los bienes de quién? De él, no tuyos, del Señor. Y dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién? Y no nomás está hablando de dinero de todo lo que... Tu carro, tu casa, tu avión, tus guajolotes, tus perros. Dice, y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido 1, dijo, Señor, te conocí. Fíjese, te conocía, ni lo conocía, que es la misericordia de Dios. Fíjese nomás, dice, ¿dónde estoy? Que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué dijo el Señor? Respondiendo, el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiere recibido lo que es mío. No dice lo que es tuyo. Ay, es mío. ¿Qué mío va a ser? No tienes nada, ni zapatos, porque el Señor te los da y te los quiere quitar cuando Él quiera. Lo que es mío. Con los intereses, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera y será. ¿Sí se dan cuenta? Fíjate qué tremendo, ¿no? ¿Sí te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Esto no estaba en la ley de Moisés. En la ley de Moisés no se podía juzgar por eso. Esto es el Evangelio de Cristo. O sea, el Señor va a juzgar también así por esto, a la gente y a los hombres. Y aquí todos tenemos, aunque sea un talento, ni creas, ni te hagas guaje. Yo no tengo nada. Si no tienes nada es que no eres siquiera hijo de Dios. Pues por lo menos todos tenemos uno. ¿Y dónde está tu talento? ¿Dónde lo tienes escondido? ¿Ya me entendieron? Sí se capta, ¿no? Fíjense qué tremendo. Esto no es la ley de Cristo. Por esto va a juzgar el Señor. Y esto en el Antiguo Testamento no estaba, hermano. Pero en el Nuevo Pacto. Y así si tú sigues viendo cosas, ves, es tremendo. Pero estamos libres. No tenemos que obedecer. No hay ley que te someta. Están locos, ¿no? Al final, por eso dice que vamos a ser juzgados por el Evangelio. Este es el Evangelio. Ay, ya soy libre de la ley de Moisés. Si no puedes cumplir la ley,
menos el nuevo pacto sin el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Sí se captó, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de la libertad, no del libertinaje, no del que si quiero, quiero, y si no quiero, no quiero. De todos modos, Dios se tiene que aguantar. Dile eso a tu patrón. Hoy no quiero trabajar y si quiero mejor, deme de comer, deme un refresco y me voy a sentar a ver la tele. Y ahí sí, ¿tú crees eso, Julio? Que le digan. Y luego a ver qué más me da. ¿Cómo no? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos malos, somos siervos negligentes, siervos, Señor, que no queremos aceptar que estamos bajo una ley espiritual, una ley preciosa y hermosa, maravillosa, en la cual, Señor, tú no nos pagas conforme a nuestras obras, Señor. Pero nos tenemos que arrepentir, tenemos que reconocer, Señor, que nuestras obras no son, Señor, agradables a veces delante de ti, Señor. Que no somos siervos, Señor, útiles, que no hacemos tu voluntad, Señor, como tú nos la pides, Señor. Sabemos que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, la ley del Evangelio, Padre. Ayúdanos, perdónanos, ayúdanos a cumplir. Sabemos que la obediencia, Señor, aunque no es parte, Señor, de nuestra naturaleza caída, hoy lo podemos hacer por tu Espíritu, no por nosotros. Y no es una ley externa solamente. No es solamente cumplir con la ley material externa de la letra. Hoy tenemos tu Espíritu que nos redarguye, que nos pone en nuestro corazón. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Bendice a tu iglesia, Padre. Haznos entender, Señor. Haznos ver, Señor, esta verdad. En nombre de Jesús. Amén.